Amigos queridos, nos venimos aquí hasta su cocina, mi cocina. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio del sabor y del saber. Hoy nos remontaremos a esos tiempos tan lejanos, llenos de tragedia y al mismo tiempo de esperanza. Me refiero al movimiento del 68, que cumple ya su 40 aniversario. Y para recordarlo, tenemos a un invitado muy especial, a un legendario luchador social, a un destacadísimo mexicano. Me refiero a Raúl Álvarez Garín, con quien tendremos una conversación muy condimentada. Por otra parte, como semana a semana, contamos con los inteligentes comentarios de Alejandro Ordorica, que hoy nos hablará del genial pintor David Alfaro Siqueiros. Así es que vayamos juntos a la mesa, que ya está servida, y también nos espera una sabrosa sobremesa. Raúl Álvarez Garín es un destacado luchador social e importante líder en diversos movimientos populares. Desde su juventud, brilló como representante del Consejo Nacional de Huelga durante el movimiento estudiantil y popular de 1968. Sus intervenciones en esos largos y democráticos debates fueron decisivos por su lucidez, valentía e imaginación. En todo caso, un gran protagonista de episodios esenciales de la historia contemporánea de México. Con nosotros, Raúl Álvarez Garín. Estamos muy contentos porque nos acompaña un gran mexicano, Raúl Álvarez Garín, un político, pero que pertenece a esa verdadera política que es servir a los demás y servir al país, comprometido con un verdadero cambio de esta sociedad que está tan anhelante y que tenemos muchas deudas. Y bueno, además, un líder fundamental de ese gran movimiento del 68 y que además es muy oportuno. Raúl, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos a 40 años de ese gran movimiento que todavía necesitamos saber mucho qué pasó, pero hemos ya pues hurgado y sabemos esa historia oficial, pero queremos saber qué sigue. ¿Tú qué nos puedes platicar? Bueno, los sucesos del 68, el movimiento del 68 y toda la secuela han estado presente en la vida nacional, pues primero porque el desenlace fue una situación tremendamente trágica y provocó una herida muy profunda en la conciencia, en los sentimientos del pueblo de México. Pero, además, cada vez se percibe más claramente que toda esta situación que se dio en la época está en un contexto mucho más general. Lo mismo en una dimensión internacional, todos los sucesos que se dieron en muchas partes del mundo. 68 es prácticamente una acción juvenil que se despliega en más de 70 países, solamente que México tiene características muy especiales. Y también esas características especiales, por desgracia, se mantienen, ¿no? ¿Cuáles serían esas características? Bueno, el movimiento 68 en México está centrado en un acumulado de agravios muy numerosos y además crecientemente agresivos en contra del pueblo de México. Y es todo lo que se refería como la lucha contra la represión.
prácticamente cualquier muestra de inconformidad, lo mismo de obreros, que de campesinos, que de estudiantes y que incluso de sectores culturales, recibía una respuesta del gobierno en donde la violencia excesiva e injustificada y sistemática era, digamos, la reacción permanente, ¿no? A los campesinos se les asesinaba como a Rubén Jaramillo, a los obreros se les encarcelaba por una huelga económica durante más de 10 años. En los medios culturales había una censura tremenda, solamente con recordar la intervención de la esposa de Díaz Ordaz para no permitir que se... En el propio desarrollo de la Olimpiada Cultural, el ballet de Nigeria, por ejemplo, las muchachas bailaban con el torso descubierto y les mandó poner brasieres para que no ofendieran al pueblo de México, o no permitían que pasara la película aquella de West Side Story porque esto incitaba a la violencia. Cerraban los restaurantes a la 1 de la mañana y las explicaciones que daban era para no fomentar las malas costumbres y degradar la sociedad. Bueno, eso era lo que había, ¿no? Ahora, en una cosa más general uno puede decir, era un mal gobierno en el sentido de todo resolverlo con la violencia, y eso persiste. Persiste, era lo que yo te quería preguntar, ¿qué tanto ha cambiado? Y quisiera que me lo dijeras después de una pausa, que regresemos para que nos sigas contando realmente algo que ha sido tan doloroso y que, como dices tú, esta herida sigue abierta y sangrante, sí. y tenemos por lo menos estas conversaciones, pues un bálsamo, y también tomar decisiones y saber qué podemos hacer. Regresamos. Muy respetado Raúl. A ver, estábamos en esta reflexión y me ibas a decir cómo veías la situación actual, en qué ha cambiado. Bueno, hay un cambio muy importante que es producto de la conciencia y la organización social que cada vez es más precisa. Hoy en día el pueblo de México es un pueblo que ya acumula una cantidad de experiencia muy grande en estos espacios de gobernabilidad, de estas maneras de gobernabilidad, y se entiende con más precisión cuáles son las intenciones que están en juego en un determinado momento, y en ese sentido esto se ha transformado en un freno a la acción inescrupulosa y primitiva y tremenda de otros momentos en que prácticamente de inmediato respondían con la violencia. Aparecía el cuerpo de granaderos no para disolver una manifestación, sino para golpear a la gente de inmediato. Y hoy en día tienen un poco de más cuidado, pero lo que no ha cambiado es esa idea fundamental para el gobierno de que finalmente las cosas las resuelven con la violencia y con todo un aparato, porque no solamente es el cuerpo que actúa directamente, que en un caso eran los granaderos en 68 y ahora puede ser la Policía Federal Preventiva, o en un caso era la Brigada Blanca y ahora te puede aparecer un grupo paramilitar apenas encubierto de que cuenta con protección oficial, etcétera. Y lo mismo, en 68 había leyes que eran el instrumento para justificar el delito de disolución social, y ahora de nueva cuenta empiezan a hacer modificaciones en las leyes en un cierto sentido. La discusión que están dando, por ejemplo, en estos momentos alrededor de todos los problemas de seguridad, van tomando acciones de legalización de acciones represivas. Y una cosa que es muy delicada es la política de criminalización. Nosotros en el 68 fuimos acusados, procesados y sentenciados
como responsables de los sucesos de Tlatelolco en un juicio que es verdaderamente aberrante. Injusto, y pues si alguien son responsables. Es ridículo, eso no lo pueden sostener. Ese juicio, que acabamos de publicar los materiales enteros, es una vergüenza ante la conciencia jurídica mundial, porque son las mentiras más burdas, pero por desgracia eso subsiste todavía. Pero también se me antoja sentir que son muy fáciles de rebatir y de derrocar y de... sí son muy fáciles en el terreno de la lógica, son absolutamente resistentes y reticentes en el sentido de la vida política real, de los cambios. La Suprema Corte tendría la obligación de modificar esa situación, es decir, esto fue una verdadera... Entonces fue un genocidio fue un genocidio, pero los juicios de 68 en especial son verdaderamente aberrantes. Y ya hay responsables que además todos los funcionarios de la época, todos, porque legalmente tenían la obligación de, precisamente en esta concepción de poderes y contrapoderes para controlar la situación, de intervenir y detener lo que estaba pasando. Y no lo hicieron, lo mantienen durante 40 años igual. La Suprema Corte actual considera que el caso de 68 no tiene interés jurídico ni histórico. Eso sí es verdaderamente ridículo, y a mí me duele mucho como mexicana, como a tantos y tantos mexicanos, pero sabemos que esto tiene que algún día esclarecerse, y cada vez hay más evidencias, Raúl, y lo vemos ante la modernidad y que se están descubriendo una serie de pues nuevos elementos que están a favor, y con la tecnología, como te decía, pues están más claros. Mira, vamos a un corte y seguimos con nuestra conversación. Bien. Gracias. Pues este gran movimiento del 2 de octubre no se olvida, y te felicito por estas publicaciones que están muy bien documentadas, y yo sé que a muchos de nuestro público les van a interesar profundizar en grandes denuncias, en muchos datos que aquí vienen documentados de manera pero muy fidedigna, auténticas, y que serán de gran utilidad para conocer verdaderamente esos momentos tan decisivos. Fue un parteaguas en la historia de nuestro país. Así lo sabemos, y por eso la gente cada vez siempre ha sido respetado. Eres un hombre legendario en este movimiento, pero estoy cierta que crece en la medida en que sabemos todas esas injusticias, crece también la admiración por ti y algunos otros compañeros tuyos que sé que fueron también ahí muy solidarios en la lucha. Gracias por compartir estas publicaciones. Si nos quieres hacer algún comentario. Bueno, mira, se ve que ya todo esto está conduciendo a una serie de cambios muy de fondo, cambios culturales, en donde tiene una gran importancia esta participación del pueblo, de la ciudadanía, de sectores que están señalando problemas muy graves de la vida nacional, y también señalando posibles cambios importantes, ¿no? Ahora, las grandes digamos, eso está en curso y no está garantizado